Sí, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Justo pasamos al bloque, como bien lo han señalado, que se llama Impacto del COVID-19 en las comunidades, un enfoque de ciencias sociales. Le vamos a pedir a la licenciada Victoria Chicmana. Ella nos va a hablar sobre el observatorio COVID, el monitoreo de la interacción de pandemias, riesgos climáticos y sistemas alimentarios en comunidades achánicas y Shawi. Es socióloga de la PUC, asistente de investigación del proyecto Observatorios COVID, monitoreo de la interacción de pandemias, riesgos climáticos y sistemas alimentarios entre las comunidades más desventajadas del mundo, que lo trabaja en coordinación con la Unidad de Ciudadanía Intercultural y Salud Indígena de la FASPA de la UPC. Entonces, le damos la bienvenida a la licenciada Victoria Chicmana. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Ya está. Bueno, me presento, soy Victoria Chicmana, voy a presentar el estudio Observatorios COVID, monitoreo de la interacción de pandemias, riesgos climáticos y sistemas alimentarios en comunidades Shawi y Ashánica. Este estudio busca documentar, monitorear y examinar cómo la COVID interactúa con otros riesgos, como los riesgos climáticos, para afectar los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas alrededor del mundo. Estos son los países donde se está realizando el estudio de los observatorios, y a través de él esperamos cogenerar conocimiento y capacidades para fortalecer la resiliencia de estos pueblos. En el Perú estamos trabajando con dos pueblos indígenas, que son una comunidad Shawi del distrito de Balsapuerto, en Loreto, y una comunidad ashánica del distrito Satipo, en Junín. Hay unas fotos de su sistema alimentario, de sus sistemas alimentarios, más o menos como son. La información la estamos recogiendo de tres tipos de observadores: unos observadores de políticas, que son líderes de organizaciones indígenas a nivel nacional de la IDC, y a nivel regional del OMIASEC y del Gobierno Territorial Autónomo Shawi. Luego tenemos los observadores comunitarios, que son aquellos integrantes de las comunidades, tanto en Balsapuerto como en Satipo. Finalmente tenemos a los observadores de investigación, que son aquellos investigadores e investigadoras que se encuentran en las regiones en las que estamos trabajando. Se aplican a ellos herramientas, las herramientas de entrevistas semiestructuradas, para que nos comenten sus experiencias durante la pandemia de la COVID, y luego mensualmente aplicamos unas entrevistas diarias que son para actualizarnos de cómo va la situación del COVID y cómo nos está impactando. Asimismo, hemos realizado revisión de literatura acerca de las políticas de respuesta ante la COVID. Este es un ejemplo de más o menos cómo hemos estado realizando las entrevistas hasta ahora. Ahora, para entender cómo la COVID interactúa con los riesgos climáticos para afectar a los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas, recurrimos al concepto de resiliencia, entendida como estas capacidades y habilidades para el afrontamiento, manejo y transformación frente a eventos de estrés. Además, recurrimos al concepto de sistemas alimentarios, que incluyen esos procesos de producción, procesamiento, distribución y consumo de comida y todos los actores involucrados en ellos. También recurrimos al concepto de seguridad alimentaria, entendida como esta situación en la que todas las personas pueden acceder a alimentos seguros, suficientes y nutritivos. Ahora voy a comentarles un poquito de los hallazgos preliminares que tenemos hasta ahora en este estudio. Hemos encontrado que tanto los sistemas alimentarios de los Shawi y los Ashánicas tienen 4 precedencias. La primera es comida captada, comida proveniente de la recolección, caza o de la pesca. Como por ejemplo acá hay alimentos obtenidos del río. La segunda es comida cultivada a través de la agricultura, ya sea en el bosque o en los huertos, o procedente de la crianza de animales como gallinas. En tercer lugar, la comida adquirida de fuentes externas, como programas sociales o compradas con dinero, por ejemplo en las tiendas de las comunidades. En cuarto lugar, las comidas compartidas entre familiares y otros miembros de la comunidad. A través de información sociodemográfica se reporta que tanto las comunidades Shawi en el distrito de Balsapuerto y las comunidades ashánicas en el distrito de Satipo tienen un pobre acceso a la salud y a la sanidad.
Menos de un tercio de estas comunidades cuenta con un establecimiento de salud en su comunidad. De la misma manera, menos de un quinto de estas comunidades acceden a la red pública para abastecerse de agua. En lo que respecta a los shocks, hemos considerado dos shocks principalmente. El primero es la COVID, tanto sus efectos directos como la infección, el contagio y las secuelas de la enfermedad, como sus efectos indirectos por la cuarentena, migraciones o la recesión económica. Estamos monitoreando los casos y las muertes de la COVID en las regiones en las que estamos trabajando. Por ejemplo, este gráfico ha sido realizado por una de las integrantes de nuestro equipo de investigación, Cecilia Anza, epidemióloga. Luego también consideramos como shock al cambio climático. Sabemos que en la Amazonía, que en las regiones donde estamos trabajando, existen cambios estacionales, pero el cambio climático como un fenómeno global genera disrupciones en estos cambios estacionales. Entonces, estamos haciendo un reporte de cambios meteorológicos locales a partir de lo que nos dicen nuestros observadores. Por ejemplo, uno de estos cambios es un aumento de temperatura, y otro de los cambios son que hay eventos climáticos extremos más fuertes y más frecuentes. Por ejemplo, acá podemos ver que Loreto y Junín son de esas dos regiones donde hay una mayor población expuesta a fenómenos hidrometeorológicos. Este es un ejemplo de más o menos cómo hemos estado organizando nuestra información hasta ahora. Y ahora, ante estos shocks se han desplegado respuestas por diferentes actores. El Estado ha tenido su propia respuesta a través de la entrada de alimentos, bonos económicos, políticas, entre otros. Pero ahora nosotros nos estamos centrando en cuál ha sido la respuesta de los pueblos indígenas, especialmente los pueblos Yawi, Ashánica y las comunidades con las que estamos colaborando. Desde las comunidades nativas, una respuesta muy común ha sido la del aislamiento. Las comunidades han cerrado sus fronteras para evitar que personas externas entren, como pueden ver acá. Y también dentro de las comunidades, muchos comuneros, comuneras han decidido trasladarse a sus chacras que están en medio del bosque para no tener contacto con otros comuneros o otras personas externas a la comunidad. Luego también en las comunidades en las que estamos colaborando hemos reportado que se han estado utilizando estos protocolos sanitarios de lavarse las manos, usar la mascarilla para salir de la comunidad, entre otros. Una respuesta muy importante desde las comunidades nativas ha sido el uso de medicina indígena o de plantas medicinales, tanto para prevenir el COVID o para tratar sus síntomas o sus secuelas. Este uso de medicina indígena se ha dado a través de un diálogo con los sabios, las sabias de la comunidad, quienes son los que detentan este conocimiento. Ellos han compartido este conocimiento y los propios comuneros han ido reconociendo las plantas medicinales, protegiéndolas e incluso cultivándolas. Es importante recalcar que todas estas respuestas se han llevado a cabo a través de los liderazgos indígenas comunales, por ejemplo, el jefe de la comunidad, los promotores de salud, los docentes, que han sido quienes han hecho posible que estas medidas se lleven a cabo. Desde las organizaciones indígenas también se ha dado una importante respuesta, ya que son estas las que han exigido al Estado que les brinde atención a las comunidades a través de pronunciamientos, cartas abiertas o incluso denuncias. Además, estas organizaciones también se han movilizado para atender sus comunidades de base. Una respuesta interesante ante la pandemia que hemos registrado, por ejemplo, en una organización regional con la que colaboramos, Lomiasec, es que la pandemia ha servido para fortalecer su propuesta de soberanía alimentaria. Asimismo, quiero comentarles acerca de unas respuestas conjuntas que hemos hecho entre los observatorios y las organizaciones indígenas con las que colaboramos. Hemos identificado que una necesidad de los pueblos es la falta de información confiable y clara acerca de las vacunas contra la COVID. Nuestros observadores comunitarios nos comentaban que había mucha desconfianza acerca de las vacunas, que se creía que tenían sello de la bestia, o que te podían volver homosexual, o que no servían. Entonces, ante esta necesidad decidimos elaborar dos productos. Uno de ellos son estos afiches acerca de las vacunaciones en población indígena, los cuales se los dimos a los líderes de las organizaciones indígenas para que los distribuyan en las comunidades. Y el otro producto es un programa de radio que se realizó en coordinación con el Gobierno Territorial Autónomo Shawi. En este programa de radio estaba enfocado en dar información acerca de las vacunas y fue dirigido por un técnico en salud Shawi. Y también hubo pues invitados como líderes indígenas, personal de salud, incluso los mismos integrantes del equipo de investigación.
A partir de estos hallazgos muy preliminares que tenemos en el estudio, quisiera terminar con algunas reflexiones. La primera es que los efectos de la pandemia interactúan con las variables climáticas para impactar en los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas. Este es un elemento que todavía nos falta profundizar y estudiar más, pero consideramos que es muy importante. La segunda reflexión es que los pueblos indígenas han demostrado una respuesta activa y creativa frente a la pandemia. Consideramos que estas capacidades, que esas habilidades deben ser reconocidas y fortalecidas tanto por la academia como por el Estado. Por último, frente a un contexto, una realidad de diversidad cultural y geográfica tan grande como son las regiones con las que estamos trabajando, consideramos que se necesitan métodos de investigación que permitan capturar las experiencias y las respuestas de estas comunidades nativas. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Vamos a seguir con el programa. Vamos a presentar al doctor Alfonso Silva Santisteban, que va a presentar el tema de conocimiento popular, movimientos de base, en respuesta a la crisis del COVID-19 en Lima. Alfonso Silva Santisteban es médico cirujano con una maestría en salud pública orientada en epidemiología. Sus temas de investigación son prevención de VIH en grupos vulnerables, en temas de derechos humanos y lucha contra la violencia de personas trans. Es docente de la Facultad de Medicina y actualmente es el director del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad, SIDA y Sociedad de la UPC. Le damos la palabra a Alfonso. Buenas tardes, gracias. Voy a empezar un ratito, estaba compartiendo la pantalla. ¿Ve la pantalla compartida? Sí, sí se ve. Bueno, la idea es hacer una presentación rápida y el enfoque tiene que ver con tratar de entender el conocimiento que se ha generado de las respuestas que se han dado por las diferentes organizaciones de base frente a la crisis que se generó a raíz de la pandemia del COVID. Bueno, el disclaimer es que estas son opiniones personales que no representan puntos de vista de la institución o de otras personas jurídicas o naturales. Y esto es, la línea de trabajo que estamos tratando de hacer es la de sistematizar y organizar el conocimiento que genera estas respuestas desde una perspectiva de salud pública para poder informar políticas públicas. Lo que presento ahora es información preliminar. Estamos también en fase de obtener fondos para poder indagar con esto, y las fuentes de información tienen que ver con el trabajo que hacemos con el Observatorio de Derechos LGBT en el centro, asistencia técnica que hemos prestado para un programa de ciudad de la organización DESCO, y bueno, algunos reportajes y crónicas que yo hice para algunos medios que tenían que ver con estas respuestas, ¿no? Entonces es tratar de organizar un poquito la información que tenemos para mostrar alguna de por dónde estamos yendo. Bueno, lo primero es entender, ¿no?, que el confinamiento obligatorio y las decisiones centralizadas que ocurrieron en los primeros meses de la pandemia, ¿no?, que eran por decretos legislativos, donde no había un congreso, la militarización del espacio público, generó una crisis social que ha sido sin precedentes, ¿no? Y una de las que caracterizó fue la homogeneización del territorio. Las normas se dieron en todo el territorio al mismo tiempo, considerando el mismo estado epidemiológico para todo el país, ¿no? Y lo que llevó a una cobertura limitada de los programas. Muchos sistemas de protección se desactivaron, ¿no? Hacia junio el Estado cambia y pasa a lo que llama una respuesta comunitaria, aunque dependiente también principalmente del recurso humano del sistema público, ¿no?, lo cual también limitaba la cobertura. Entonces, en esa línea, por ejemplo, ¿no?, un sociólogo francés, Émile Hamza, decía, ¿no?, el confinamiento es un concepto burgués. La idea es que todos tengamos una casa individual, un poco burgués, en la que podamos refugiarnos, y él se refiere a los banlieues de París, ¿no? O sea, trataba de mostrar la limitación de ese enfoque, tomando como ejemplo lo que vendría a ser una urbanización de vivienda social en París, y si eso lo comparamos con un asentamiento humano en Lima, por ejemplo, el resultado es a lo que se llegó, ¿no? Espacios de la ciudad con banderas blancas que eran señal de abandono total en la familia, ¿no? Entonces, frente a esto, una de las principales acciones que se lleva a cabo, y la que yo estoy presentando ahora, tiene que ver, por ejemplo, en Caraballo, en la zona de Lomas de Torreblanca, es una respuesta inicial contra el hambre, ¿no? Se da desde una autogestión del trabajo de mujeres. Había un conocimiento previo
y una organización de Red de Mujeres Organizadas de Caraballo. Se empieza entonces, por ejemplo, con 3 comedores, ¿no? Se prestan los utensilios, empiezan a trabajar con los vendedores de los mercados, a quienes conocían, se distribuyen las tareas, y se forma una red que hacia julio, esto empieza a fines de marzo, inicios de abril, y hacia julio del año 2020, por ejemplo, esta red consideraba 8 comedores, 8 ollas comunes, que servía alrededor de 1000 raciones diarias para alrededor de 700 personas, ¿no? El liderazgo era femenino, 10 a 20 personas trabajando en cada olla, en cada comedor, y la articulación con los diferentes actores de los diferentes barrios, ¿no? En este momento la municipalidad no había ejecutado acciones directas, ¿no? El Estado no había llegado a este territorio, esta era una zona donde las personas no habían recibido un bono, donde no estaban presentes los diferentes programas de los sistemas de protección, y la municipalidad, la única acción que había emprendido es la repartición de canastas, y luego a través del gobierno central se les daba agua a través de camiones cisterna, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Como mencionó una de las dirigentes, se habían quedado con la ropa puesta, había que organizar la comida. Fortunata Palomino es una dirigente de Caraballo, que luego es la presidenta de la Federación Nacional de Ollas Comunes, ¿no? Prestaron los utensilios, juntaron todo, armaron, y vieron la parte sanitaria como podían verla, y con las limitaciones, ¿no? Otra de las reflexiones tiene que ver, ¿no? Menciona, le cuesta al Estado salirse en su zona de confort. ¿Por qué? Porque estas mujeres trabajaban con el Estado, pero en el tema de violencia de género. Con la pandemia esa parte para, y el aspecto que tiene que ver con la respuesta a la seguridad alimentaria ya no tiene una articulación con el Estado, ¿no? Y la otra enseñanza que tiene que ver es esta, ¿no? Algunos tienen esta visión de población así súper vulnerable. Hubo mucho apoyo con el tema de ollas comunes, pero siempre desde una lógica de donación y desde una lógica más de caridad que de reconocer la potencia y la agencia de los actores que estaban emprendiendo estos programas, y tratar de apoyarlos porque eran los que estaban en el territorio y los que hacían una respuesta más sostenible, ¿no? Este es un mapa, por ejemplo, de las ollas registradas en la actualidad por la Municipalidad de Lima, y actualmente hay una necesidad, hay una ley aprobada, pero están esperando una reglamentación para poder asegurar recursos, como en su momento lo tuvieron los comedores populares, ¿no? En los años 80. Y hay 1949 ollas registradas al momento en la Municipalidad de Lima, ¿no? Entonces estamos hablando de acciones barriales que están ocurriendo en este momento en el territorio. Al mismo tiempo, otro ejemplo, por ejemplo, este es de la Asociación Amigas por Siempre, que es una asociación de mujeres trans del Callao. Del 27 de marzo anuncian, este cuadro lo pongo como ejemplo para ver las acciones que tenía que ver con empadronamiento del territorio, fortalecer la línea de comunicación, mapear a las personas más vulnerables, delegar responsabilidades, porque había una anticipación de que la militarización del espacio público iba a aumentar la vulnerabilidad de las mujeres trans, ¿no? Por los problemas de violencia sistemática que existe de parte de las fuerzas de seguridad, ¿no? Y lo pongo como ejemplo porque estos son los lineamientos de un programa. Si esto lo hiciéramos desde la universidad, probablemente sería el esquema de un programa de respuesta. Y esto es una organización de base, ¿no? Pero suele ser conocimiento que no se toma en cuenta. Lo que pasó, por ejemplo, después desde el Estado, en el caso de mujeres trans, fue este ejemplo, ¿no? Cuando hubo la restricción por género, esta de lunes, miércoles y viernes los hombres, martes, jueves y sábado las mujeres, que se diseñó por un equipo de personas que consideró que epidemiológicamente era una manera de limitar la exposición, pero que de implementación de territorio fue un desastre, ¿no? Duró 3 días y generó estos episodios de violencia. Hubo una enunciación desde las altas instancias del Ministerio del Interior, Ministerio de la Mujer, de que se debía respetar. Nosotros en el observatorio, hacia el segundo día de implementación, teníamos 20 casos registrados de violencia contra mujeres trans, por parte de las autoridades, ¿no? Estas son 3 mujeres trans detenidas en la comisaría de Bellavista. La policía filma, les hace hacer en cuclillas saltar y decir que digan quiero ser un hombre, ¿no? Mientras lo filmaban, ¿no? Entonces muestra un poco también, por un lado, cómo se organiza la comunidad y cómo el Estado en ese sentido hay una brecha enorme para responder, y muchas veces lo que se responde es desde la violencia y el control, ¿no? Estas son 2 imágenes, por ejemplo, de los grupos de mujeres trans del Callao. Taqui Robles, que es la dirigente, formó luego con otros vecinos en Márquez el comité anti-COVID, ¿no? Y al mismo tiempo tienen 2 comedores, y uno es en la zona central de Callao, ¿no? Entonces también es para ver un ejemplo de
de cómo los dirigentes vecinales o los líderes barriales pueden adaptarse y desplegarse a través de los temas, ¿no? Y en ese sentido, cuando uno hace una comparación de la respuesta entre las OSBs y las organizaciones de base, ¿no? Y la respuesta del Estado, a nivel del ámbito vemos que en una se da a nivel local, en otro se da a nivel central, y acá no estamos considerando las municipalidades porque las municipalidades básicamente en promedio estuvieron paralizadas, ¿no? La principal acción fue entregar estas canastas, fueron de forma limitada, ¿no? El enfoque en las OSBs va a ser territorial, mientras que en el Estado el enfoque es sectorial y temático, y los sectores no conversan entre sí. Entonces, el que tiene que ver con seguridad alimentaria es MIDIS, no trabaja con el tema que tiene que ver con el de salud, ¿no? Entonces, ahí no se comparten los recursos. La articulación es transversal en un caso, en el otro es vertical. La estructura es adaptativa y flexible en el caso de las OSBs, como mostrábamos, ¿no? Gente que puede estar trabajando en un tema se despliega a otro por la coyuntura, mientras que la respuesta estatal está más condicionada por programas que ya están establecidos, ¿no? Ahora, el expertise en el Estado es técnico, en el otro es empírico, y las limitaciones que tienen que ver con las organizaciones de base tienen que ver con el financiamiento, en el otro lado tienen que ver con los recursos humanos. Ahora, lo que hay que entender de esto es que se debe buscar una complementariedad e involucrar a los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos en este caso? Tratar de integrar estas respuestas que se han venido dando y que todavía se sostienen, porque los efectos de la crisis todavía son visibles, a los programas existentes, tratar de buscar una mayor flexibilidad y dinamismo de los programas estatales, buscar mecanismos participativos en los tres niveles de gobiernos, y también esto nos lleva a repensar a qué nos referimos con lo comunitario, ¿no? Porque muchas veces por comunitario se entiende una persona del nivel central que va a los barrios y hace una presencia ahí, ¿no? Cuando en realidad tienen que ser procesos sostenidos, participativos, y que también nos llevan a pensar que hablamos de lo público cuando hablamos de salud pública, ¿no? Acá hay una imagen de Taqui Robles, Fortunata Palomino, que representan para esta presentación a cientos o tal vez miles de líderes en las diferentes zonas del país que han respondido a esta crisis sanitaria, económica y social, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar pase a la doctora Olga Bardales, quien va a presentar el tema de convivencia, carga y cuidados de dependientes durante la pandemia por COVID-19. Olga Bardales es doctora en antropología, magíster en educación superior y licenciada en psicología. Es investigadora social y educativa en instituciones académicas y del Estado, investigadora RENACIT, acreedora de reconocimientos en investigación por el Colegio de Psicólogos y el Consorcio de Universidades y por la Unión Latinoamericana de Educación Superior, UDUAL. Actualmente es vicedecana y docente principal de la Facultad de Educación de nuestra universidad y también miembro del Comité Institucional de Ética. Olga, te damos la palabra. Muchas gracias. Sí, se ve la presentación, ¿cierto? Sí, sí se ve. Gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer esta presentación. Bueno, el equipo de trabajo de esta investigación, ahí lo ven en pantalla, es un equipo interfacultades de la universidad que ha trabajado en el contexto del COVID. Bueno, primeramente, como ustedes ya saben, el contexto del COVID-19 se dio a partir del año 2020 con un decreto supremo. Obviamente todos hemos estado en un contexto de confinamiento inicialmente y luego de una manera diversa, focalizada, con una estrategia del Estado. Pero también tendríamos que decir que, como ya mencionaron, muchos de los servicios solamente fueron servicios esenciales y algunas problemáticas se descuidaron en ese momento, ¿no? Igual las instituciones educativas también tuvimos un trabajo remoto. Esto más o menos es una mirada panorámica de cómo es que el proceso que vivimos en el país, ¿no? Con los diferentes aislamientos, cierres, diferentes contextos que vivimos en nuestro país, ¿no? Es importante, ya que voy a hablar de los cuidados y de las responsabilidades y las tareas domésticas en el hogar, en el contexto de COVID,
es importante tener en cuenta que tenemos pues una serie de políticas de igualdad de género que apuntan a la disminución de las brechas y obviamente hay un ente rector que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Sin embargo, también es fundamental tener en cuenta algunas miradas teóricas en cuanto a lo que son estas relaciones inequitativas de género, ¿no? Que están legitimados en nuestra cultura, en nuestra sociedad, a través del lenguaje y de las relaciones sociales. Así también es fundamental tener en cuenta cómo el género y los significados culturales, ¿no? Un poco lo que hace es performa una forma de sociedad, una sociedad que discrimina y que genera inequidades en relación a las mujeres y los hombres, ¿no? Algunos antecedentes son importantes mencionar que ya nosotros en el año 2010 teníamos una encuesta nacional sobre el uso del tiempo y vemos que generalmente ya en el país el tiempo dedicado a las cosas de cuidado, de mantenimiento del hogar y cuidado de dependientes, que es el tema que yo estoy presentando, ya mostraba diferencias significativas en relación a hombres y mujeres, ¿no? Así como también vemos que la violencia en el país contra las mujeres es una situación bastante importante. Bueno, este es un estudio de tipo observacional que se realizó entre julio y septiembre del 2020, básicamente en un periodo de cuarentena focalizada, recientemente saliendo de aquella cuarentena nacional, con una muestra incidental no probabilística de 1.119 peruanos y peruanas mayores de 18 años, que se hizo a través de las plataformas virtuales del Google Form, ¿no? Y este también fue aprobado por el Comité de Ética. Las características, nosotros trabajamos con una muestra que obviamente finalmente quedó con este número y tenemos que la gran mayoría de los que respondieron fueron mujeres y también mujeres entre 26, bueno, personas entre 26 y 46 años, lo más frecuente, siendo que las personas que respondieron en una media de 37 años, ¿no? O sea, la mayoría mujeres y fue un promedio de 37 años. En cuanto a la convivencia, importante ver que durante la cuarentena la mayoría de personas manifestaron haber vivido con 3, 4 o 5 personas en sus hogares, ¿no? Entonces, obviamente, esto implica no solamente una interacción, sino también podría ser una cuestión de riesgo si es que alguna de estas personas, que es lo más probable, tendría que haber salido fuera de la casa y puede haber generado un riesgo, ¿no? Por cada 10 personas, 6 de ellas refirieron convivir con alguna persona que requirió cuidados por su edad, salud o situación de discapacidad. Entonces, el hecho de haber estado confinados definitivamente también nos encuentra con el cuidado que tenemos que tener en el hogar y el 60% de las personas manifestaron que sí había una persona que requería cuidado. En cuanto a las salidas que ha habido durante este periodo de cuarentena total y focalizada, tenemos que 7 de cada 10 entrevistados mencionan que salieron básicamente para hacer compras y 2 de cada 10 fue básicamente por trabajo. En realidad no hubieron diferencias por sexo, pero sí, como ustedes aprecian, a pesar de la cuarentena han habido personas que obviamente por temas de alimentación, etcétera, se han tenido que movilizar. En cuanto a la carga doméstica, podemos ver aquí que, bueno, si bien es cierto, la mayoría, ¿no?, de las personas mencionan que en cuanto a la carga y el trabajo doméstico, el cuidado de niños y dependientes, la gran mayoría mencionaba que lo compartía entre los miembros del hogar. Sin embargo, también es importante mirar cómo hay un 23% que señala de que lo realizó mayormente esta persona, ¿no?, que también es importante ver este tema. Aquí ya vamos a ver en cuanto a las brechas de género.
y donde encontramos que sí existen diferencias, por lo menos aquí, primeramente en los porcentajes y además diferencias significativas entre hombres y mujeres en cuanto a la carga del trabajo doméstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí que mayoritariamente quienes mencionaban que hacían las labores domésticas estaban en un 29%, mientras que los hombres mencionaban que ellos lo hacían mayoritariamente solamente el 9.2%, ¿no? Entonces, habían diferencias. Asimismo, también en cuanto a la carga doméstica, hemos encontrado que en general las mujeres asumen más carga doméstica según aumenta su edad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la carga doméstica asumida en este contexto de confinamiento y de cuidado a los dependientes, también se encontró una diferencia, si se quiere, intragénero, ¿no? Porque también encontramos que dentro de las mujeres, aquellas que asumían mayor carga doméstica eran aquellas que tenían mayor edad en comparación a las menores. Y lo mismo pasaba incluso en los hombres también, como podemos apreciar allí en los porcentajes. También se preguntó sobre la convivencia y la violencia. 1 de cada 10 entrevistados manifestó alguna situación de violencia. Incluso, vamos a ver allí que también por sexo, generalmente 3 mujeres, en comparación a un hombre, la proporción era de 3-1, manifestó que había sufrido violencia. Sin embargo, este porcentaje no resultó significativo en sexo. En cuanto a la percepción de la violencia en el hogar durante esta cuarentena, a pesar del anterior gráfico que de alguna manera dice que nada, ¿no? Generalmente cuando se habla de la percepción, es decir, el sentimiento de cuánto puede haber aumentado la violencia en su hogar, la gran mayoría sí menciona que la violencia ha aumentado, tiene esa sensación de aumento de la violencia, pero en su hogar, ¿no? Entonces, es importante también este dato. Bueno, en realidad en este estudio que ha sido básicamente observacional nos deja varias conclusiones, lecciones importantes. Primero, que el confinamiento en el hogar ha resaltado la situación de inequidad de género en tanto las responsabilidades domésticas, es decir, el cuidado de aquellos dependientes estaba más orientado hacia las mujeres, quienes han asumido más, además de sus otras cargas de trabajo probablemente remoto, las han asumido en aumento. La brecha de género en el uso del tiempo es una realidad entonces en los hogares peruanos. Las mujeres además muestran unas brechas intragénero expresadas en los roles asumidos según generación. Ya mencionamos que las mujeres más jóvenes asumen menos carga doméstica que las de mayor edad. Probablemente esto también es un tema intergeneracional. El confinamiento ha demostrado que el hogar se supone el lugar más seguro, sin embargo no lo ha sido así, habiendo aumentado la situación o la condición de vulnerabilidad en relación a la violencia doméstica. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. En este bloque ha sido muy interesante porque hemos tenido la oportunidad de ver 3 estudios que están ligados al COVID y a su impacto en relación a la situación social, ¿no? En el primero ha sido muy interesante el ver cómo el COVID interactúa en términos epidemiológicos, o sea, hace sinergias con el cambio climático y cómo afecta el sistema alimentario. Pero también ha sido muy interesante ver cuál es la respuesta de estos pueblos indígenas y también cuál ha sido la respuesta del Estado. Igual en el estudio presentado por el doctor Alfonso Silva Santisteban, muy interesante porque nos da luces de cómo la pandemia ha afectado y ha puesto en una situación muy precaria a las comunidades
en términos de tener que organizarse para enfrentar el hambre, ¿no? Y cómo el Estado tiene que repensarse para organizarse de una manera que permita un trabajo mucho más intersectorial y territorial. Y finalmente, el doctor Olga Bardales nos ha presentado un estudio sobre o sea, qué ocurre con los cuidados en las casas frente a personas dependientes durante la pandemia, y nos ha mostrado las brechas de género y las brechas también por edad. Tenemos acá un par de preguntas. Marisol Egusquiza pregunta a la licenciada Victoria Mana: ¿se han identificado el tipo de plantas medicinales en la prevención y tratamiento de las comunidades de la selva en donde han hecho el estudio? ¿Cuál es el correlato con la mortalidad? Gracias por la pregunta, y de hecho sí hemos identificado las plantas medicinales y las preparaciones médicas que tienen cada pueblo. Nosotros estamos colaborando con los pueblos Shawi y Ashaninka, y cada pueblo tiene sus propios conocimientos, sus propias prácticas. Todavía no hemos hecho una correlación con la tasa de mortalidad con los casos de la COVID, pero desde la lectura de los líderes indígenas y de los comuneros, es justamente gracias al uso de las plantas medicinales que el COVID no ha impactado tan fuerte como ha podido impactar en las comunidades nativas. De hecho, en una de las organizaciones regionales con las que estamos colaborando, que es la OMIASEC, Organización de Mujeres Ashánicas de la Selva Central, la pandemia ha sido una oportunidad para que ellas continúen con su proyecto de revalorar los conocimientos ancestrales de las mujeres acerca de las plantas medicinales. Muchas gracias. También tenemos una pregunta de la doctora Diana Rodríguez, que dice, sobre embarazo adolescente, tiene un comentario en esta era del COVID-19. Si gustas, respondo. O no sé a quién está dirigido. ¿Inés? No, perdón, no, espérate, sí, está dirigido justamente a ti, Olga. Bueno, sí, gracias a Diana por la pregunta. Sí, en realidad el tema de embarazo adolescente es un tema bastante sensible, pero por sobre todo pasa por un tema de violencia, porque en época de COVID y en cualquier época el tema de las violaciones sexuales a las adolescentes, a las menores de edad, es un hecho que en verdad es bastante grave, ¿no? Sí se conocen algunas cifras, pero más a nivel de los registros administrativos de la policía o del Ministerio de la Mujer. Esta es una situación que también ha afectado. Obviamente, en un contexto donde no tenemos centros de emergencia mujer abiertos, donde la policía se ha de repente focalizado o ha tomado mayor cuidado en atender temas de pandemia, ¿no? Definitivamente ha habido un aumento y se ha verificado en los registros administrativos del programa Aurora un aumento de la violencia contra las adolescentes, y con esto obviamente el embarazo no deseado, ¿no? Entonces es una situación bien compleja que tenemos todos que darnos cuenta, porque la violencia en realidad se da a todo nivel, en las edades diversas y en las personas con mayor vulnerabilidad, ¿no? Ese es mi comentario. Y tenemos dos preguntas para Alfonso. La primera señalan el doctor Armando Calvo: gracias Alfonso. ¿Consideras que una pandemia con alta mortalidad requiere de nuevas formas de investigar? Y la segunda pregunta es de la doctora Diana Rodríguez, que tiene un comentario sobre la organización en lugares de bajo poder adquisitivo en era de COVID, la olla común. Sí, creo que la primera pregunta era de otra ponencia, pero en todo caso aprovecho para responder en el sentido de que
Creo que lo que la pandemia ha mostrado es las limitaciones de los sistemas que existen ahora para desplegarse a nivel de protección de personas más vulnerables, ¿no? Y entonces definitivamente sí requieren un repensamiento, ¿no? Y el tema de las ollas comunes, por ejemplo, se lee como una respuesta desesperada. Esa es la lectura que ha tenido siempre desde los medios hegemónicos, ¿no? Desde el establishment de salud mediático, pero en realidad son organizaciones de base que están operando frente a lo que fue una parálisis, pues porque estamos hablando de zonas donde los sistemas de las bases de datos no incluían a las poblaciones, el sistema que había implementado el Estado, que era la provisión de bonos, no llegó, donde los gobiernos municipales no tenían ninguna acción implementada ni pensada, salvo la distribución de canastas, entonces los vecinos deciden organizarse y actuar, ¿no? Compartir recursos, armar comisiones, empezar a articular con los diferentes actores públicos y privados que hubieran y actuar y responder. Y eso ha ocurrido, en este caso con las mujeres de las ollas, ha ocurrido con los grupos de mujeres trans, ha ocurrido con diferentes movimientos y colectivos de base. Y ahí creo que el mensaje es, si el Estado no llega, tienes la extensión, ¿por qué no apoyarse en la gente que está en el territorio? Que conoce a los actores, que conoce los barrios, que sabe responder y articular, que tiene la disposición y el conocimiento para desplegar recurso humano, ¿no? Entonces eso es algo que a mí siempre me queda o sea, si tu problema es cobertura, si tu problema es sobrecarga de recurso humano y limitación de esos recursos, ¿por qué no extender? ¿Por qué no apoyarse en los movimientos de base si ahí tienes la posibilidad de llegar a la gente a la que no estás llegando, ¿no? Y creo que ese es el aprendizaje, eso es lo que estamos tratando de presionar, ¿no? Que esto se entienda como conocimiento real, que puede informar a las políticas públicas y que puede reforzar los programas, ¿no? Que no se mire desde arriba como algo que ocurre con desesperación, ¿no? Sino que se entienda que es agencia activa de la población en respuesta a sus propias necesidades, ¿no? Y bueno, hay otra pregunta de la doctora Diana Rodríguez para Olga, que dice, ¿cómo se ha agudizado el rol del cuidador del adulto mayor informal, la hija mujer soltera sin pago, sin fines de semana y sin seguro? Bueno, es bien interesante la pregunta porque como vemos el rol del cuidador no es un cuidador obviamente formal, oficial, ¿no? El cuidador termina siendo un familiar o una persona que está obviamente a cargo de alguien. Y allí el tema es que, como ya se ha demostrado, hay una sobrecarga y con esto también tenemos problemas de salud mental en este cuidador, porque definitivamente hay un hecho que genera esta situación de cansancio, una situación además de frustración, ¿no? Que generalmente puede ocasionar muchos problemas de depresión, de salud mental, en realidad todos los problemas que están dentro de este confinamiento por este cuidado se generan de una forma interseccional, ¿no? Porque hay muchos problemas, no solamente la dificultad que tiene el cuidador en su sobrecarga, sino también la misma dificultad con la persona que tiene que atender, con el entorno. Entonces, es una situación que no se está viendo desde las políticas, ni públicas, ni tampoco desde el contexto comunitario, porque esto es bien importante, ¿no? Siempre nos olvidamos de las personas de la tercera edad y a veces nuestra percepción social es muy negativa de las personas, que hay este imaginario de que es una carga, pero en realidad los cuidadores requieren de una preparación no solamente para el cuidado, sino una preparación en su salud mental, en sus recursos personales, que a la fecha pues hay una deuda muy grande, pero que sí definitivamente incluso tenemos niñas menores de edad que asumen un cuidado. Y eso también es una situación de maltrato y de negligencia, que no visibilizamos. Decimos, bueno, la niñita tiene que cuidar al abuelito, ¿no? Claro, es su responsabilidad, pero no nos damos cuenta que nosotros estamos asignándole un cuidado y probablemente una violencia expresada en negligencia, ¿no? Que también tenemos que pensar. A veces hay muchas formas de violencia que no las vemos. Hay violencias simbólicas,
Hay violencias de negligencia que tenemos que tener mucho cuidado, pero sí es un punto que hay que tomarlo en cuenta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No veo que hayan más preguntas. Bueno, hay una más de la doctora Diana Rodríguez, que es justo para Victoria, que dice, ¿las comunidades indígenas aceptan la terapia occidental, la convencional? Bueno, en nuestras entrevistas y a partir de literatura siempre se menciona que existe un poquito de relación de desconfianza entre los pueblos indígenas y la medicina tradicional. Sin embargo, creo que a través de los observatorios también se dan ejemplos muy positivos en el cual se da una conversación en esos dos tipos de medicina, ¿no? Una medicina indígena y una medicina occidental. Una bonita experiencia ha sido, por ejemplo, el programa de radio que hicimos con el técnico de salud Shawi, y en este programa, por ejemplo, los pueblos siempre han mencionado que ellos tienen sus propias medicinas, sus plantas medicinales con las cuales se tratan del COVID, pero los propios líderes indígenas decían que estas medicinas pueden ir acompañadas con la vacunación contra el COVID. Entonces sería como una doble protección de la medicina occidental y de la medicina indígena. Bueno, agradecemos a los tres panelistas y esperemos que puedan publicar esas investigaciones y que también puedan servir para el diseño de políticas públicas y para mejorar la organización del Estado y su articulación con las comunidades. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora Bustamante. Muchas gracias a